Mi saludo al señor Premier y a todo su gabinete. También mi saludo a toda la representación nacional. Señor presidente, es comprensible que en la política la crítica y la polémica sean panes de cada día. Y eso está garantizado en nuestra Constitución. No hay ningún problema en cuanto a eso. Nadie se escandaliza cuando en esta Asamblea Legislativa algún dirigente político se levanta y da un discurso apasionado. Pero lo que no se puede aceptar de ninguna manera es que se llegue a excesos y a extremos que desciendan al insulto, a la ofensa y a la falta de respeto. Nada justifica, señor presidente, calificativos ofensivos y denigrantes que más bien descalifican a la persona que los lanza. El minuto siguiente. Señor presidente, nuestro país está lleno de grandes problemas y está en espera de que presentemos grandes soluciones frente a esos grandes problemas. Yo he estado esperando que podamos escuchar aquí y buscar solucionar entre todos cómo vamos a atender la primera infancia a nivel nacional. He escuchado algunas propuestas interesantes. Un congresista dijo: en mi ciudad el agua está a 120 metros bajo tierra. ¿Cómo solucionar ese problema? Otro congresista dijo: hay que luchar por la conectividad de Purús, ese pueblo indígena que está allá. Yo lucho por ellos también, pero jamás una carretera, jamás un tren por ahí. Busquemos la conectividad, pero buscando defender los derechos de los pueblos indígenas. Esos son los grandes problemas que yo quiero que se planteen en esta Asamblea Legislativa. Congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Primero, para saludarlo al Premier René Cornejo y a su gabinete ministerial. Señor presidente, hoy día el Pleno del Congreso ha acudido a este recinto para escuchar la política general del gobierno. En ese sentido, señor presidente, nosotros los nacionalistas no podemos caer en la bajeza política, en este debate político que se viene desarrollándose. No podemos permitir, señor presidente, que opositores al gobierno y personas que cuestionan a la compatriota Nadine Heredia sigan amordazando, queriéndolo marginar, cuando tiene todo el derecho la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista de opinar libremente, porque le consagra la Constitución Política del Perú. Señor presidente, yo quiero en esta oportunidad solicitar a su mesa y pedirle al señor congresista Héctor Becerril que él nos exponga y nos diga referente a una supuesta fundación Becerril, y queremos saber quién le financia, de dónde provienen los recursos. Señor presidente, en ese sentido, acá yo no lo digo, sino esto es un recorte periodístico. Nosotros queremos escuchar los descargos. Igualmente, señor presidente, quiero también en esta oportunidad solicitar que el avance de la imagen de la compatriota Nadine Heredia Continúe. mueve expectativas de elecciones. Por eso hay temor, por eso hay miedo de parte de los opositores, porque la primera dama y la presidenta del partido tiene una gran imagen a nivel nacional. Señor presidente, también
quiero remarcar que el Perú y el pueblo del Cusco reconoce de haber hecho efectivo una de las obras de envergadura, una de las obras trascendentales, como es la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que en este mes que viene, a 3 semanas, justamente se va a realizar la licitación pública internacional. Por eso esto significa de que el gobierno del presidente Ollanta Humala está cumpliendo con una promesa del pueblo. Y esa es una satisfacción, porque fue un anhelo de más de 40 años. Continúe. Que el pueblo peruano ha esperado. Señor presidente, en ese sentido concluyo diciendo que nosotros hemos escuchado recurrentemente el libreto de ataques certeros a la compatriota Nadine Heredia, la cual nosotros rechazamos de plano, porque no hay razón ni fundamento en estos ataques, porque solamente quieren dañar la imagen, porque tiene una gran popularidad nacional. Muchas gracias, señor presidente. Alusión, congresista Becerril. Gracias, presidente. Solamente para preguntarle a mi amigo Agustín Molina, ¿dónde está inscrita esta Fundación Becerril? Toda vez que es primera noticia que a mí me llega. ¿No será fundación de la presidenta, perdón, de la primera dama? Que se investigue bien, porque eso no existe. Y aprovechando el momento, presidente, quisiera preguntar a las ministras Carmen Omonte y Ana Jara si es que ellas van a votar dándose el voto de confianza a sí mismas. No creo, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidente, me pide una interrupción la colega Verónica Mendoza y luego el colega Mesías Guevara. Congresista Verónica Mendoza. Muchas gracias, presidente. Presidente, se ha dicho aquí en repetidas oportunidades que este gobierno garantiza y promueve los derechos de la mujer. Y enhorabuena, presidente. Pero yo me pregunto si es así, ¿por qué se permite que año a año mueran decenas de mujeres por no promulgar el protocolo para el aborto terapéutico, presidente? Considerando además que ya el Ministerio de Justicia en mayo del 2013 emitió su opinión técnica al Ministerio de Salud, que era lo que supuestamente faltaba para poder implementar esta norma pendiente desde 1924. Opinión técnica de justicia que le dice al Ministerio de Salud que tiene la obligación constitucional de aprobar ese protocolo, presidente. Pero más allá de lo legal, lo que está en juego aquí es la vida de decenas de mujeres. Desde la fecha en que se emitió esa opinión técnica del MINJUS, han fallecido 97 mujeres por no poder acceder al aborto terapéutico, presidente, tal como manda la ley y la Constitución. Congresista García Belaúnde. Presidente, el colega Mesías Guevara quiere una interrupción. Congresista Mesías. Gracias, presidente. Gracias, colega congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Señor presidente, a los señores ministros, especialmente al ministro de Transportes y a la señora canciller, quisiera hacerles una pregunta por su intermedio, señor presidente. ¿Qué se está haciendo para salvaguardar la soberanía aérea de nuestro país? En estos momentos, Chile nos pretende quitar el triángulo terrestre. Sin embargo, aquí en el Perú hay una aerolínea muy cercana al país de la Estrella del Sur, donde ellos están volando, señor presidente, bajo o con aviones con matrículas que no son peruanas. Eso es violar la ley
del transporte aéreo, señor presidente. Por lo tanto, traslado por su intermedio la pregunta al señor ministro de Transportes y asimismo a la señora canciller para que nos explique cómo va, en qué estado está el memorando de entendimiento que tiene el Perú con Chile para que pueda haber una política aérea. Repito, señor presidente, hay aviones que no están volando con la matrícula peruana y eso es atentar contra la ley. Congresista García Belaúnde. Presidente, en realidad creo que nos hemos equivocado esta tarde, este día, porque se ha hablado de un gabinete Nadine, se ha hablado de un gabinete Castilla, se ha hablado de un gabinete Cornejo. Yo creo que no, yo creo que el gabinete es Helios, gabinete Helios, y no pensando en un personaje que vivió hace 2000 años, que era rey de Armenia, Media y Partia. No, que era hijo además producto de este amor inmenso, casi volcánico, que ha llegado hasta nuestros días entre Cleopatra y Marco Antonio, Alejandro Helios. Sino más bien el Helios, el otro, el de la mitología griega, que habla del culto al sol, la personalidad del sol, la personificación del sol. Es decir, hablemos ahora del medio sol, del nuevo sol. Helios es sol. Muchos soles, mucha plata. El ministro Cornejo es un ministro afortunado, porque hemos visto cómo su empresa Helios, cuyo expediente está aquí, presidente, y lo pongo de tapa amarilla porque le gusta mucho la línea amarilla, también participó allí. Aquí está todo su expediente, todos los contratos de Helios con el Estado, y serán cosa de investigación. Espero que venga el ministro, su primera visita después de hoy, venga a resolver los cuestionamientos que se le harán en la cuestión de fiscalización, pero vemos cómo este ministro Cornejo renuncia el 25 de octubre del año 2012 íntegramente a todos los poderes y atribuciones que tenía en Helios, 15 meses después de ser ministro de Vivienda. 15 meses. Y en esos 15 meses el ministro Cornejo y su empresa ganaron muchas consultorías, y era director además de FONAFE y de Proinversión. Y nombró luego a sus socios, Hilda Sandoval, viceministra de Construcción, a Inés Reati, presidente del directorio de Oriente, Electrooriente, Marta Esteves, directora de Perú Petro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosa más ganó Helios? ¿Qué cosa más ganó Helios? Bueno, Helios ganó arbitrajes en la OCE y estudios y Continúe, congresista. Gobiernos regionales, alcaldías, etcétera. Aquí está la relación, por ejemplo, noviembre de 2011, el gobierno regional de Arequipa, mayo de 2012, Carabaya, Corani, distrito de Corani, agosto de 2012, Ministerio de Producción, septiembre de 2012, Municipalidad de La Molina, etcétera. Y luego, para no hacer muy largo el tema, porque veo que el tiempo es corto, Huaral. Veamos qué pasó en Huaral. Esto es increíble, presidente. En Huaral lo contratan a Helios, después de 6 meses que una consorcio Aguas Limpias se demora 6 meses, tiene 3 observaciones y las corrige durante 6 meses y cobra 90.000 soles. Pero entra Helios, qué sorpresa, y en 8 horas su estudio de factibilidad es aprobado. En 8 horas y cobra 420.000 soles. Pero además, no solamente eso, sino que en la página 24 del estudio de factibilidad de Huaral se dice que el financiamiento del proyecto estará a cargo del Ministerio de Vivienda. ¿Quién es el ministro de Vivienda? René Cornejo. Culmine, congresista. Para terminar, presidente, porque veo que a usted no le gusta que critiquen a sus primeros ministros. Para terminar, presidente, el informe, el discurso del señor René Cornejo, aquí está. Él habla mucho de diálogo. Acción Popular no dialoga con la corrupción, presidente, por si acaso. Acá habla mucho de diálogo. Su discurso, ¿qué dice en su discurso? Van a invertir 13.000 millones de dólares, línea 2 Metro de Lima. Aquí está su discurso. Pero ¿qué vemos nosotros acá cuando empezamos a rebuscar lo que está atrás? Dice, concurso de proyectos integrales, octubre de 2013. Pasamos la página, llegamos a la página 123. ¿Y qué está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Consorcio Helios. Provecho, ministro.
provecho. Nosotros no queremos de ninguna manera dar confianzas a un personaje. A los ministros, el resto podríamos evaluarlos uno por uno, pero al primer ministro no tiene nuestra confianza, sino más bien nuestra total desconfianza. Congresista Juan Pari. Muchas gracias, presidente. Acá, congresista Nayab me está pidiendo una interrupción. Congresista Nayab. Gracias, señor presidente. En medio de este diálogo, donde se han resaltado muchas cosas negativas, yo acabo de encontrar una buena noticia que quiero compartir con toda la representación nacional. Por primera vez en la provincia de Condorcanqui están iniciando las clases en todas las escuelas y con todos los profesores necesarios. Esto lo hemos esperado por largos años y en este gobierno lo estamos logrando y los periódicos locales lo están publicando. Esto no es una maniobra planificada por un partido político, son los periódicos locales y lo estoy viendo por internet. Y quiero compartir esto y alegrarme junto con todos los colegas porque realmente eso es lo que queremos, que las comunidades indígenas y las comunidades más escondidas puedan ser atendidas debidamente. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Pari, congresista Yatas. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero destacar realmente la decisión desde el Ministerio de Educación. El día de hoy se ha hablado de lo que significa ampliar la jornada escolar en el nivel secundario. Sabemos que los problemas en educación son cruciales, pero esto va a permitir realmente mejorar remunerativamente a los maestros del nivel secundario. Por ello, presidente, esto hay que decirlo al país, decirlo a los maestros, que ampliar la jornada escolar en el nivel secundario permitirá, reitero, la mejora remunerativa en los maestros de este nivel que por mucho tiempo han venido postergados y que hoy, como consecuencia de la nueva carrera, de la ley de la carrera magistral, permite ir reivindicando progresivamente los derechos de los maestros. Gracias, presidente. Congresista. Muchas gracias, presidente. Yo hace un momento escuché que algunos congresistas creían que este es un acto formal y mero formalismo. Y no es así. Es una expresión de democracia. Aquí están los ministros dando la cara y aquí estamos los congresistas manifestando nuestro punto de vista, seamos oficialistas o sean ustedes de oposición. Ahí estamos haciendo el control político y esa es parte del juego democrático. No es una situación de líneas oscuras o mandatos tras la sombra. Ese momento histórico que lamentablemente ocurrió en el país ya ha sido superado. Estamos en una situación de democracia y aquí están los ministros a la cual dando la cara y dando su expresión y su punto de vista de lo que se piensa y lo que se siente como país. Eso en primer lugar. Y eso son elementos no de forma, son elementos de contenido, porque estamos ahí insertados dentro del juego democrático. En segundo lugar, también he escuchado de que hay que tener la autoridad moral para poder hablar las cosas. Y sí es cierto, hay que tener la autoridad moral. Se ha hablado y se ha dicho que hay mucha preocupación, por ejemplo, sobre el salario mínimo. Y recordemos cómo fue el salario mínimo a periodos anteriores. El decreto supremo 03/1992, el salario mínimo fue 72 soles, o sea, un equivalente a tipo de cambio de ese entonces a $60. El otro incremento fue en el año 1994. Pero en ese intervalo hay que recordar que hubo el Fukichok. ¿Y quién dijo algo? ¿Por qué no reclamaron y realmente se motivaron por los pobres del país en ese entonces? Hubo un Fukichok y a la cual fue astronómico el incremento de los precios a nivel de mercado. El otro elemento también se indica, sí, pues, se preocupan
se preocupan del salario mínimo, y en el gobierno anterior también la cosa era totalmente clara. Continúe. En el gobierno anterior se hizo 2 incrementos, y 2 incrementos no al comienzo como hizo este gobierno, 2 incrementos al final de su gobierno. El incremento fue de 50 soles cada uno. El último incremento fue en febrero del 2011. Y ahí yo recuerdo, estuvo el señor Luis Negreiros en ese momento. Y con él discutimos y realmente consideramos que el incremento debería ser mayor y que debería funcionar el Consejo Nacional del Trabajo. Y aquí quiero referirme al asunto del respeto de la institucionalidad. Existe el Consejo Nacional del Trabajo y es el nivel y el estamento donde tiene que discutirse esto. ¿O es que no queremos respetar la institucionalidad? Ahí están los representantes del empresariado, están los representantes de los gremios sindicales, están los representantes del Estado. Ese es el escenario y esa es la institución donde se discute. Y cuando se discute, llevará la propuesta seguramente al Ejecutivo para que evalúe el momento oportuno. Continúe con él. Ese es el nivel de discusión. Pedimos y exigimos el respeto a la institucionalidad, pero pedimos en la práctica la violación de esa institucionalidad tan importante porque son elementos y niveles de concertación donde tendrá que discutirse en su momento oportuno. Ahora también se habla y se critica que no se ha hecho nada en el sector de educación. Acordémonos del acuerdo nacional. El acuerdo nacional indica de que debe haber un incremento del 0.25% en relación al PBI. ¿Y cuáles fueron los incrementos? En todo caso, en el anterior gobierno, en el 2006, 0.19, 2007, 0.24, que fue el mayor, el 2008, 0.18, 2009, 0.11. Eso significa coherencia, eso significa de que sí ellos realmente aportaron a la educación. Por eso, yo creo que es sabio cuando dice hay que tener la suficiente autoridad moral. Y aquí hemos escuchado muchos que no tienen la autoridad moral suficiente para poder plantear y criticar políticas de gobierno. Muchísimas gracias, señor presidente. Congresista Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. Me pide una primera interrupción del congresista Jesús Hurtado. Bien, previamente vamos a saludar a los representantes de la zona comercial de Tacna, Richard Blanco, Efraín Mamani, asimismo a la señora Rosalia Choque, representantes del SOFRAC Tacna. Congresista Hurtado. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias también a Juan de Díaz Dios. El tema central que nos reúne es dar al final un voto de confianza o no confianza al cuerpo ministerial que tenemos acá adelante. Mi pregunta va a ser, ¿cómo le puedo dar al bachiller en Economía, Luis Castilla Rubio, mi confianza, si en el Colegio de Economistas del Perú no tiene ese título de economista o profesional en economía? De la misma manera, a Midori de Javich, que también es bachiller, no tiene título profesional de economía. Magali Silva, que tiene título profesional pero no está colegiada en el CEL. Jaime Saavedra no está colegiado en el CEL. Puede que sea legal o ilegal, pero el asunto es que para que yo tenga un ministro tiene que tener la capacidad siquiera de respetar las leyes de la nación. No por algo fundamos colegios de economistas, colegios de médicos, colegios de abogados, para que tengan la capacidad legal de ejercer la carrera en medio de nosotros. Es por eso que ya tenemos algunos problemas. Tenemos problemas en la parte, digamos, económica también. ¿Cómo vamos a dar una garantía a un ministro de Educación cuando, aparte de que no es, digamos, especializado en el tema, no me muestra acá que en el ámbito de educación nos ha invertido 1.853 millones y nos dice en la hoja que nos entrega, nos dice que va a invertirse en un tema muy interesante, me parece interesante, dice para incentivar que los jóvenes talentosos acaben la secundaria, sigan la carrera de pedagogía. Congresista Díaz. Presidente, me solicita la segunda interrupción del congresista Hurtado. Tiene la segunda intervención. Y encontramos aquí, ¿cómo es posible que puedan ustedes
alentar a la gente a que siga la carrera de pedagogía. Tenemos 489.000 profesores graduados sin trabajo. No entiendo eso. O sea, esa es una incapacidad de decir qué es lo que tenemos en el país. Son 489.000 que están sin trabajo, se han graduado en los institutos y en las universidades. Yo entiendo que para planificar un país como el nuestro necesitamos tener una proyección del futuro. Y yo no veo en esto sino decisiones coyunturales y no trascendentales. Si pensáramos en el futuro, pensaríamos como los países que tienen dimensión de 30, 40 años hacia adelante, presentando para nuestros nietos la posibilidad, por ejemplo, cuánto se va a invertir en ciencia, innovación y tecnología, que es la única manera para tener un Perú sostenible, para tener un Perú con capacidades de enfrentar la problemática mundial. ¿Cuándo vamos a incluir al Perú en el sistema global? La mejor universidad en ciencias que tenemos es Cayetano Heredia, que está en el puesto 2365 de las universidades en el mundo, o sea, una escuelita nocturna. Congresista Díaz. Muchas gracias, presidente. Quisiera recordar algunas declaraciones en los medios de comunicación. ¿Qué dijo el señor Cateriano? Moncada fue un destacado oficial, pero cometió un lamentable error. ¿Y cómo calificó estos hechos delincuenciales, señor presidente? Como un incidente. ¿Qué dijo el presidente de la República, Ollanta Humala? Creo que el comandante general del Ejército ha tomado una decisión que ha acarreado un problema. Él, como hombre de honor, lo llama, ha asumido su responsabilidad. No, señor presidente, esto no es así, esto no es un incidente, esto es un delito. Y el señor Moncada, ese general cobarde y delincuente, tendrá que asumir su responsabilidad, pero no simplemente abandonando el cargo de comandante general del ejército peruano, sino respondiendo ante el Poder Judicial, porque lamentablemente este gobierno nos ha acostumbrado, presidente, a que altos mandos militares, cuando están cuestionados, continúe. Si bien salen del puesto por presión política y mediática, son premiados luego como integrantes de las delegaciones de la OEA, de la ONU. Así que no me sorprendería, presidente, que este señor Moncada, que ha sido calificado como un destacado militar, luego sea también destacado de repente también al UNASUR. Señor presidente, es corrupto y cobarde, pero además ha ofendido a las familias de los policías asesinados por el hermano del presidente de la República. En esta lamentable y criminal acción, demencial acción que fue en su momento aplaudida y respaldada por el propio ahora Ollanta Humala, presidente de la República, cómodamente desde el extranjero. Pero y entonces, presidente, ¿cómo es que en este contexto vuelve el señor Cateriano a presentarse en este Congreso a pedir confianza? Veo que se va poniendo rojo, ojalá parece que tiene sangre en la cara. ¡Qué bueno, presidente! Le pido que no haga alusiones personales, congresista. Guarde el nivel del presidente, debate. pero esto va directamente a través suyo al ministro Cateriano. Culmine, congresista. Yo no entiendo, presidente, cómo un ministro que ni siquiera se acuerda con quién habla por teléfono para negociar compras en el Ministerio de Defensa hasta el momento, un ministro al cual se ha duplicado el sueldo y tampoco sabe lo que ocurre en su sector, tiene a ver, no sé cómo calificarlo, presidente, la desfachatez, no sé, un otro calificativo que le guste, de venir a pedirnos, presidente, la confianza. No se la damos, presidente. Que regrese este gabinete Cornejo cuando no tengan presentables en su gabinete. Y en ese sentido, señor presidente, yo quiero plantear una cuestión de orden a través suyo, para que se nos informe a la representación nacional la aplicación y vigencia del informe de la Comisión de Constitución y Reglamento respecto a la aplicación del reglamento del Congreso en los casos en los que como resultado de una votación se contabiliza un número de abstenciones mayor a los votos a favor o en contra. Siendo así, presidente, pido a través suyo que se nos informe y se dé trámite a esta cuestión de orden. Congresista Canchis. Gracias, señor presidente. Me pide las dos interrupciones el congresista Guayama, por favor. Estamos en debate. Termine el debate y vamos a ver este tema. Congresista Canchis, congresista Guayama. Gracias, presidente. Bien, algunos congresistas no se acuerdan, de verdad, y juzgan ahora a unos ministros por supuestas denuncias. No se acuerda que su gobierno
hay varios ministros del Interior y de Defensa encarcelados. Imagínense, no tienen cara. Bien, presidente. Acá se ha dicho que en los 31 meses no se ha hecho nada en este gobierno. No hacer nada, presidente, será tener un avance del 77% de la longitudinal de la sierra. No hacer nada será haber construido, haber pavimentado más de 3.500 kilómetros de carretera. Claro, pero cuando se hacen obras en el interior del país, en la sierra y en la selva, esas obras no cuentan de repente, porque siempre nos han tenido acostumbrados a que las obras se hagan en las ciudades. Tampoco está dejando de lado las ciudades, señor, pero en este gobierno se está privilegiando. Congresista, le da la segunda interrupción. Se está privilegiando a la gente que ha sido más excluida por gobiernos pasados. Y no es cálculo político eso, señor presidente. También informar que uno de los objetivos de gobierno en el tema de transportes es pavimentar el 85% de las vías nacionales, que la encontramos en el 2011 el 53%, y hoy en día ya estamos superando el 65% y vamos a lograr el objetivo. ¿Ese no hacer nada? No hacer nada, por ejemplo, será haber invertido más de 6.000 millones de soles en saneamiento en todo el país. Para un ejemplo simple, en mi región Piura, saneamiento, los 5 años del gobierno aprista, ¿cuánto se invirtió en toda la región Piura? 274 millones de soles. En lo que va de este gobierno, 2 años y medio. En 2 años y medio, ¿cuánto se invirtió en nuestra región, en este sector? Más de 700 millones de soles, más del triple que se está invirtiendo en saneamiento en la región Piura, lo que va de 2 años y medio, que comparado a los 5 años del gobierno pasado, presidente. Congresista Caño. Gracias, señor presidente. Un saludo al premier y a los ministros que hoy día están con nosotros acá. Qué pena da cuando a veces no tenemos argumentos, venimos y comenzamos a insultar, comenzamos a hablar de que no se hace nada, y nos vamos hasta los insultos. A veces ya no se acuerdan cuando tuvieron anteriormente a un general de Hermosa Ríos hoy día preso. Ya no se acuerdan de eso tampoco, solamente vienen a criticar. Si ustedes quieren ladrar, yo también puedo hacerlo más fuerte, así que ustedes dirán, píquenme y van a ver, píquenme y verán. Yo lo único que quiero hacer, acá se dice no se ha hecho nada, siempre se habla que no se ha hecho nada, pero he escuchado a la mayoría de los congresistas que vienen a pedir como un pliego de reclamos. Sí, porque en su interior se dice que sí se ha hecho, porque saben que al hablar acá y en frente a prensa piden, pero hablan que no se ha hecho nada. En el Ministerio de Economía, por ejemplo, en este año, en el 2011-2013, el crecimiento de la economía peruana se ubicó en el 6%. En el 2013, la inversión bruta fija alcanzó alrededor de 56.299 millones, cifra récord, señores. En el 2013 se adjudicaron proyectos por 5.000 millones, récord, cifra récord que se adjudicaron, señores. La deuda pública, escuchen, la deuda pública que estuvo en el 21% bajó al 19%. Ley marco de asociación pública privadas para poder hacer obras. Así se hacen obras y hablan de que no se hacen. En el año 2013, Proinversión adjudicó 12 proyectos por 5.021 millones. Y algo bueno del Ministerio de Economía que ustedes critican mucho, creación del Fondo de Estabilización de todos los canon, sobre canon y regalías mineras para poder tener un mecanismo de regulación hacia los gobiernos regionales. Ya lo dijo mi anterior compañero sobre el tema de transportes. Transportes, más de 3.458 kilómetros de carreteras, carreteras que con nombre hay que decirles, la carretera Ayacucho a Bancay, 182 kilómetros, carretera Hualgayoc-Yanacocha, 45 kilómetros, carretera Santiago de Chuco-Xorey, 12 kilómetros. Señor, ¿de qué se está hablando? Y acá en Lima, la línea 1,
que por muchos años el primer tramo, creo que pasó 20 años para poder hacerlo. El tramo 2, este gobierno ya lo comenzó a hacer. El tramo 2 ya lo comenzó a hacer y vamos a trabajar en el lado de ese tema. Yo por eso le digo, este gobierno siempre ha trabajado del lado de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Y siempre he dicho, señor ministro, señor premier, es preferible, así como se da a los gobiernos regionales y locales, decir que ellos saquen un letrero y digan, financiado por el gobierno. Continúe. ¿Por qué a veces dicen no se ha hecho nada? Porque aquellos gobiernos regionales, aquellos gobiernos locales que se le da el dinero, ponen obra ejecutada por el gobierno tal o por el municipio tal. No es así. Hay que comenzar a supervisar todo el dinero que el Estado da. Por ejemplo, también en transportes, en comunicaciones, adjudicación de la red nacional de fibra óptica, que se ha obtenido a 13.000 kilómetros de fibra óptica, adjudicación de la concesión sobre la tecnología 4G, cosas que se están avanzando en salud, aparte de las obras de los hospitales. Somos uno de los 20 países que más ha avanzado en el mundo en la reducción de la mortalidad materna. En el año 2013 se ha reducido a más del 50 el número de casos de muerte por dengue, señores. De acuerdo a los datos oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud, hay 21.500.000 afiliados de las instituciones de seguridad. O sea, cada vez este gobierno está trabajando por los más pobres. Continúe. Hablar de vivienda. Yo escuché a un congresista decir el agua de Pachacútec. Sí, señores, pues, en el agua de Pachacútec fueron y dijeron el proyecto ya está hecho. Eso fue totalmente falso. Ese proyecto lo engañaron a los de Pachacútec, donde yo vengo. Ese proyecto recién se está terminando de hacer, recién se está trabajando, pero sí, sin embargo, aquellos que van y denuncian políticamente dicen no, ese proyecto de agua y desagüe que va a favorecer a más de 150.000 pobladores de Pachacútec ya es una realidad. También se ha hecho 149.000 viviendas nuevas de proinversión. O sea, estamos trabajando, se está haciendo y hay que trabajar de la mano. Es por eso que yo digo, aquellos que han dicho hay que bajar el sueldo. Yo le propongo a los colegas congresistas, bajémonos el sueldo nosotros a 7.500 soles, pues. Bajémonos, demos el ejemplo. A ver, los 130, los 8.000 y picos que queda, va a haber 1 millón de soles mensuales que podemos llevarlos a los más pobres. Culmine con esto. Comenzamos. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué nosotros no reducimos nuestros sueldos? A ver, somos 130, a veces somos injustos en hablar de otros. Yo creo, señor presidente, que debemos trabajar. Este gabinete es un gabinete que ha entrado a seguir el trabajo de todos. Este gabinete es un gabinete que no va a saltar que la oposición dice no se ha hecho nada. Sí se hizo, señor. Yo siempre he dicho que en 2 años y medio este gobierno ha hecho más de los 5 años de los otros gobiernos. Y por eso están picones. Por eso están picones, por eso que quieren decir y bajar a este gobierno. Pero no, sigamos adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Finalmente tiene la palabra el congresista Tomás Zamudio. Mis primeras palabras, señor presidente, para saludar y felicitar a nuestro gabinete. Un gabinete técnico, un gabinete capaz y honrado. Orgulloso, presidente, de pertenecer a este gobierno, un gobierno cuya política de desarrollo con inclusión social llega a los lugares más alejados de los pueblos del Perú. En ese sentido, quiero también dejar mi más enérgica protesta por la ofensa que se escuchaba hace un momento de un congresista respecto a un general. Y eso no se hace en ausencia, es un acto de cobardía. Hay muchos de los que han intervenido el día de hoy, presidente, que antes de hablar deberían pedir perdón al vicealmirante Grau por la pena, al almirante Grau, por la pena que dieron sus gobiernos en agravio del pueblo peruano. Quiero también señalar que Albert Einstein decía que locura es
hacer la misma cosa una y otra vez, esperando resultados diferentes. Y eso es lo que han hecho los gobiernos anteriores. Hacían la misma cosa, esperando resultados distintos. Nosotros, presidente y colegas congresistas, estamos trabajando por el Perú profundo. Y aquellos que caminamos por todos los rincones del Perú, nos damos cuenta del reconocimiento de los pueblos al presidente Ollanta y a nuestro gobierno. Un gobierno responsable, donde no hay ningún indicio de corrupción, donde el pueblo peruano ha cifrado sus esperanzas, porque estamos llegando al Perú profundo. Mi Riego, un programa de más de 1.000 millones de soles, que ningún gobierno se preocupó por aquellos que viven en la cuenca intermedia y la parte alta, a más de 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahí estamos invirtiendo con presas, mini presas, cochas, canales, sistemas de riego, y vamos a habilitar más de 50.000 hectáreas en favor de esos pueblos del Perú que están con el hambre y la miseria. Estamos llegando, presidente, a cumplir con un gran sueño de la región Arequipa. La carretera Camaná-Quilca, Quilca-Matarani, Matarani-La Punte-Bombón. Una inversión de más de 570 millones de soles. Esto significa que nuestro gobierno está trabajando por el país. Nuestro gobierno escucha al pueblo y defiende los sagrados intereses del pueblo peruano. Continúe con él. Repetir lo que han hecho en el pasado y hacer todos esos actos en agravio del erario nacional. Aquellos que su gabinete completo han sido condenados y están cumpliendo penas. Aquellos también que tienen ministros en procesos y que ya tienen acusación fiscal. En ese sentido, señor presidente, nosotros hablamos por la honradez de nuestro gabinete, por la honradez de nuestro gobierno en defensa de los sagrados intereses del pueblo del Perú. Señor presidente, me pide una interrupción el congresista Rivas Teixeira, si usted lo tiene a bien, con el mayor gusto. Usted ya está en ampliación, congresista de tiempo, no puede dar interrupción. Quiero también señalar, mientras que un gobierno se demoró más de 25 años para hacer la primera etapa del tren eléctrico, culmine, congresista. Lo estamos haciendo en 2 años, demostrando que nuestro gobierno es eficiente, demostrando, presidente, que nuestro gobierno está haciendo realidad el sueño de todos los peruanos. Es un acto irresponsable, presidente. Aquellos congresistas que con anticipación de más de una semana señalaron irresponsablemente que iban a votar en contra del gabinete sin haber escuchado. Eso no es, presidente, apostar por la gobernabilidad. Eso no es cubrir las expectativas del pueblo peruano. Eso, presidente, no es apostar por las aspiraciones del Perú. Yo le rogaría, señor presidente, que tome asiento el señor Velázquez, que no se ponga nervioso y que aprenda a escuchar. Nosotros, presidente, trabajamos y caminamos culmine, congresista. Que reconocen el trabajo de nuestros ministros, que reconocen el trabajo de nuestro presidente, porque se está llegando y se está teniendo presencia del Estado allí donde nunca hubo. Electrificación rural para los pueblos más pobres y humildes del Perú profundo. Y es de esta forma, señor presidente, como nosotros venimos cumpliendo con las expectativas del pueblo peruano. Y quiero manifestar categóricamente que es responsabilidad del Congreso apostar y apuntar
en materia de seguridad ciudadana, en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Ya dimos una demostración en torno a la defensa de nuestro mar a través de la sentencia de La Haya, y yo creo que tan solo con la unidad de todas las fuerzas políticas, la unidad de todos los congresistas, podemos lograr este anhelo, porque durante el día se han pasado la oposición insultando y ofendiendo. Culmine, congresista. El pueblo peruano quiere propuestas, el pueblo peruano quiere obras, el pueblo peruano quiere trabajo, el trabajo unitario de todos para solucionar los problemas de nuestro país. En ese sentido, presidente, hago una exhortación a todo el Parlamento Nacional para apuntar en una misma dirección, reflexionar y trabajar responsablemente en aras de cumplir con las expectativas de los pueblos del Perú. Gracias, presidente. Habiendo culminado el rol de oradores, tiene la palabra el ministro Cornejo. Ministro Cornejo, en su momento se va a ver. Sí la tenemos. Señores congresistas, en este discurso de investidura, como corresponde, me he centrado en las medidas de la agenda priorizada. No en vano el reglamento de Congreso establece un tiempo de 1 hora para hacer esta presentación. 1 hora que sin duda, como lo expresan las diferentes intervenciones, no son suficientes para cubrir todos los aspectos que deben ser tratados y todos los aspectos que deben ser parte de esta agenda amplia que debe cubrir las expectativas de la población. Ciertamente hemos tomado nota, debida nota, de cada una de las intervenciones de los señores congresistas, de las sugerencias, de las críticas, de las acusaciones, de los señalamientos. Y todos ellos tengan absoluta y plena confianza de que van a ser tomados en consideración y van a tener una respuesta debida. Sin embargo, en este debate se ha instalado un tema central, y es el tema político. Y no voy a rehuir a responder estos cuestionamientos políticos, estos cuestionamientos que se hacen a la legitimidad, estos cuestionamientos que en suma socavan lo que es la base de aquello que nos convoca el día de hoy. Porque lo que nos convoca el día de hoy es a dar o negar un voto de confianza respecto de lo que es la acción del gobierno a través de su gabinete. Este gabinete que me toca presidir. Responsabilidad que asumo completamente. Responsabilidad que, centrado como corresponde en los límites que da la Constitución, estamos ejerciendo. Con esta responsabilidad que no cabe otra que demostrarla más allá de las palabras con los hechos. Porque efectivamente, bien se ha dicho aquí, se trata de dar una confianza. Esa confianza que se inspira o no se inspira. Definitivamente eso está en el corazón, en el centro de lo que en este foro se está tratando. Y acá venimos con el conjunto de mis colegas del gabinete agradeciendo el honor que nos hace el señor presidente al habernos nominado para ponernos a disposición del país. Porque acá no hay otra cosa que ponernos a disposición del país y asumir nuestras responsabilidades y nuestras facultades. Y a ello me voy a referir con mayor detenimiento al cerrar la exposición y en línea con lo que es esta presentación y en línea con responder a los temas centrales que se han tratado el día de hoy. Con la venia de la presidencia le pediría dar paso a dar la palabra a mis colegas, no sin antes realzar y reconocer la valentía, la dedicación y esta disposición al servicio de todos mis colegas, todos ellos destacados profesionales. Con su venia, señor presidente, si me permite, para que el señor ministro de Educación pueda dar respuesta a varios de los señalamientos y comentarios y preguntas que han hecho los señores congresistas. Señor ministro de Educación, tiene usted el uso de la palabra.